que se reformuló el derecho penal. Desde César Bonecastle, Marqués de Becaria, él ya definía que el derecho penal o establecer los delitos en una ley, es decir, qué conducta iba a ser sancionada, específicamente la conducta y específicamente la sanción, era ya dar una garantía de que la autoridad no fuera a ser prepotente ni arbitraria, es decir, no te iban a detener por cualquier cosa porque no estuvieran establecidas las reglas en una ley. Entonces, desde ahí, ya aún en la etapa inicial de posterior a la Edad Media, ya se planteaba por ahí de mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, establecer específicamente qué conductas iban a ser sancionadas por el Estado. Si estamos hablando de un Estado que estaba pretendiendo respetar derechos, en este caso punitivos, ya estamos hablando de un aspecto democrático. Entonces, si hablamos de un aspecto democrático de igualdad, es decir, saber igualmente a quién se le va a aplicar una conducta, no nada más al que quisiera el poderoso, ahí ya estamos hablando de un aspecto democrático y por lo tanto estamos hablando de un neoconstitucionalismo. Es decir, la Constitución contrae todos los beneficios de toda una sociedad que está conglomerada en torno a un Estado, el Estado democrático, que al final de cuentas nos habla de un constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo. Ahora, ya en la actualidad más reciente, el derecho penal neoconstitucionalismo, como te decía, más que impactar se redefine al decir vamos a hacerlo garantista o más garantista, como si se hubiera descubierto el hilo negro. Sin embargo, el derecho penal ya tenía sentadas las bases para la garantía desde César Beccaria con su obra titulada Del delito y de la pena. Entonces, a partir de estos parámetros que ya vienen desde César Beccaria, ahora, actualmente, ¿cómo podemos aplicar la prisión preventiva sin afectar la presunción de inocencia? Bien, bueno, es que incluso ni siquiera de Beccaria, incluso desde antes de Juan Sin Tierra, con el 1215, cuando establece la Carta de Derechos, lo dice la propia denominación, Carta de Derechos, ya estaban sentando ciertos derechos, ¿no? Y bueno, pero volviendo al tema de la actualidad de una presunción de inocencia que no impacte o no afecte precisamente ese garantismo del que estamos hablando. Pues yo pienso que esta demagogia es desafortunada, me refiero yo a demagogia de hablar en México sobre todo, de que ahora sí se va a respetar la presunción de inocencia, como si antes no se respetara. O sea, las autoridades de una forma ilógica, incongruente, ellas mismas aceptan que no respetaban antes la presunción de inocencia. ¿Quién nos garantiza que ahora la van a respetar? Por supuesto que no. La presunción de inocencia es un tema que ha generado mucha ámpula en toda América, pero sobre todo en Centroamérica y Sudamérica. Hay incluso un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre el abuso indiscriminado de la prisión preventiva. Y no estamos hablando de la oficiosa o la justificada, sino de la prisión preventiva. Ellos, cuando hablan de la prisión preventiva oficiosa, hablan de una prisión preventiva de Estado, es decir, el Estado de antemano ya está fincando una persona antes de cualquier investigación que esté presa. Por supuesto que atenta contra la presunción de inocencia, porque las constituciones todas llaman de que cuando una persona va a ser presa es porque tiene una sentencia que lo ha condenado como culpable. Entonces, cuando se habla de una prisión preventiva es un castigo per se de una comisión de un supuesto delito que todavía ni siquiera se le ha determinado si lo llevó a cabo o no. Nuestra Constitución habla de la prisión cuando se ha comprobado que eres culpable de algo. Sin embargo, yo ya comenté en otros foros que la prisión preventiva, al haberla constitucionalizado en el artículo 19, es decir, suben a rango constitucional la prisión preventiva, eso es darle vuelta al artículo 133 para no respetar los tratados internacionales fuera de México, que sí prevén el respeto a la libertad por presunción de inocencia. Y aquí, ¿qué hacen? Lo constitucionalizan para alegar que tiene un rango constitucional poder tener presa una persona aún en contra de la presunción de inocencia.
Recientemente, el 25 de octubre, la Suprema Corte emitió unos criterios que a mí se me hacen chatos, rabones e hipócritas por parte del presidente de la Corte Suprema de México. Nos explicó que atenta contra la presunción de inocencia, pero qué casualidad que nada más contra los delitos fiscales. Cuando cualquier delito, el que sea, si a ti te ponen en prisión, atenta contra la presunción de inocencia, no nada más los delitos fiscales. Entonces, si bien es cierto que el ministro lo dice adecuadamente, que todas las libertades no son absolutas, todos los derechos no son absolutos, tienen que estar restringidos por ciertas condiciones, como puede ser la libertad, por supuesto, pero la propia Constitución y la doctrina señalan que la restricción de la libertad tiene que surgir ciertos cánones, que se emita por una autoridad que funde y motive, ¿sí?, para restringir esa movilidad. ¿Qué sucede con la prisión preventiva oficiosa? Pues ni siquiera está sometida a fundación y motivación de una autoridad judicial, sino de una autoridad legislativa, porque desde el 19 ya lo plasmó. Entonces yo creo que estamos siendo hipócritas, chatos y rabones al decir que los delitos del tipo fiscal, que recientemente dijeron que eran inconvencionales e inconstitucionales porque atentaban contra la presunción de inocencia y casi se enreda en la bandera de México y se tira de su oficina al ministro, pero casualmente se le olvidó que todos los demás delitos también deben de gozar de la presunción de inocencia. Exactamente, este es un tema que ha preocupado no solamente aquí en México, sino en órganos internacionales. Entonces le hago la pregunta directamente, ahorita que está hablando de la prisión preventiva oficiosa, ¿usted cree que es inconvencional? Por supuesto que es inconvencional y yo creo que México va hacia eliminarla. Quisiera confiar en que esto no tarde mucho, quisiera confiar en que fueran serios los ministros de la Corte en determinar que el artículo 19 constitucional atenta contra la convencionalidad porque atenta contra los principios de inocencia. ¿A qué me refiero? O sea, no podemos dar una patente de impunidad a las personas que cometan un delito que pueda restringir su libertad, incluso antes de la sentencia. Vamos a poner que sí se pueda, pero bueno, darle la oportunidad que los jueces vean que es proporcional, que tenga una proporcionalidad, que no sea invasiva, que busque los fines y que cumpla los fines del proceso, no nada más porque esté en la Constitución, que el legislador le impone sin ningún estudio de ningún tipo, sin advertir caso concreto por caso concreto, ver si es proporcional y es la adecuada, es pertinente para la persona específica, como para restringir esa libertad, aún y cuando la presunción de inocencia se ve un poco afectada. Usted es un abogado muy exitoso, litigante, lleva muchísimos casos en materia penal. Desde esa perspectiva práctica, ¿qué nos podrás decir acerca de la audiencia de medidas cautelares? Consejos para la audiencia de medidas cautelares, el consejo es simple y es práctico. Las medidas cautelares, el propio Código Nacional lo dice, buscan un fin específico. De hecho, antier tuve una audiencia en ese sentido y el juez ponente, porque era un tribunal de enjuiciamiento, precisamente advertía que primero tenemos que ver cuáles son los fines que busca la prisión preventiva como medida cautelar. Bueno, lo primero que busca es que no se entorpezca la continuidad de un procedimiento penal porque la víctima tiene derecho y la sociedad a saber si esa persona es culpable o no y que recibe un castigo. Luego entonces, si esa es su finalidad, que no se entorpezca, bueno, vamos a ver que no hay un riesgo de fuga, un riesgo de que esa persona se evada. Eso es una de las partes. La otra es que la víctima no corre peligro y que los testigos no corran peligro. ¿Para qué? Pues para que se pueda dar precisamente el juzgamiento. Entonces, si el Ministerio Público acredita que hay un riesgo de fuga, que tu domicilio no es certero, que te puedes evadir por cualquier circunstancia que tendrá que justificar, y además que corre peligro la víctima o alguno de los testigos, esos son los parámetros para fincar la medida cautelar de prisión. A contrario censo, ¿qué consejos doy que deben debatirse? Bueno, el defensor a su vez tendrá que contrarrestar al Ministerio Público esa situación. Yo como defensor me anticipo, hay abogados, defensores que son pasivos y no, pues que el Ministerio Público lo acredite. Yo me anticipo y le presento al Ministerio Público una serie de datos de prueba, documentales principalmente, donde acredito el arraigo en el domicilio, arraigo social y arraigo laboral, para que vean que no hay un riesgo de fuga. Pero además el artículo 164 del Código Nacional prevé que ese estudio tiene que hacerlo la unidad de medidas cautelares
que es la especializada para dar una opinión sobre un riesgo de fuga, cosa que a veces los jueces no es que lo tomen en cuenta, simplemente ni lo piden ni existe en la carpeta de investigación. Pero ¿cómo toman una decisión de ese tipo si no hay un estudio precisamente de a qué se refiere la medida cautelar? Pero yo te voy a ir un poquito más allá, al margen de ver cuál es su contenido, del que ya hemos hablado. Es que el código dice que para imponer como medida cautelar la prisión tienes que primero justificar que ninguna de las otras 13 son suficientes para justificar precisamente el fin de su imposición. ¿Y qué sucede? Pues que el Ministerio Público la mayoría de las veces nada más acredita la necesidad de la medida cautelar como la de prisión preventiva, por lo que ya vimos, riesgo de fuga, ¿verdad? Perfecto, ese tema está agotado, pero el tema de que cualquier otra de las medidas cautelares restantes no lo cumple, no se agota, porque por ejemplo la imposición o la colocación de un brazalete, eso te puede justificar todo lo anterior, y no necesariamente tiene que ser la prisión preventiva. Exactamente. Ya para terminar, doctor, una reflexión sobre el futuro que tendrá que tener la prisión preventiva oficiosa en México.